Muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Nos ayudas muchísimo suscribiéndote al canal de YouTube o al canal de Spotify. También quiero agradecer a los patrocinadores, en este caso a Método Café con Cariño, una cafetería que se encuentra en la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida, Yucatán. Visítalo si puedes. Y también Todo el Café que Amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café, y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, pues bienvenida a tu podcast indescriptivo. Hoy es uno de esos episodios donde estoy yo solo. Les recuerda que intercalamos episodios entre tener invitados y estar únicamente platicando tú y yo. Estuvimos una temporada en Monterrey. Van a estar saliendo episodios. Para cuando salga probablemente ya salió los primeros dos, probablemente. Y si ya salieron más, pues ahí los pueden ir a checar. Quería tener este episodio especial para contar un poco de lo que ha sucedido en las últimas semanas, prácticamente a cuando estamos grabando esto. Bueno, como tú sabes, este proyecto pues empezó hace ya un par de años. Empezó en el 2020, obviamente. Y empezó pues un poco tratando de entender un nuevo formato, compartir. Había mucho conocimiento. Yo tenía muchas ganas de pues empezar a compartir todo esto que tenía en la cabeza, todo lo que había investigado, todo lo que he desarrollado, todo lo que había hecho. Y pues lo iba a hacer a través de diferentes talleres que iba a tener a lo largo del país, cosa que no sucedió por pandemia, y entonces decidí hacerlo en este formato. Pues semana tras semana fui como pude haciendo grabar, editar. Me compré un micrófono en Amazon, pues de 800 pesos con su base, y pues ahí medio pude ir armando pues con lo que tenía. Nunca había hablado al micrófono, nunca había hablado a la cámara, nunca había editado, nunca había nada. Y empecé, y así hice alrededor de unos 50 y tantos episodios, creo que 60 episodios más o menos. Hasta que pues también empezaron a abrirse ya pues todo, y empezó a hacerse ya una dinámica diferente. Ya tenía más juntas fuera, ya tenía la oportunidad de viajar a algunos lados, y se volvió un poco más difícil el grabar constantemente. Y pues ahí es donde empezaron a ver como ciertos espacios o gaps donde no había episodios. Trataba de irlos retomando, grabar 2, 3, tenerlos de batch, y para cuando no podía grabar tener esos, pero pues siempre se atoraban otras cosas. Avanzamos en el tiempo, y entra Mau, que Mau se encarga de las cámaras, se encarga de la edición de video, de armar los episodios y de subirlos a YouTube. Y pues se hace un poco más fácil porque ya no lo tengo que editar yo, ya no tengo que estar pendiente. Antes grababa con mi celular, ahora grabamos, pues obviamente ya tenemos un rato grabando con las cámaras. Compré una nueva grabadora para el audio. Posteriormente compré nuevos micrófonos, que son estos que ven aquí. Y así ha ido creciendo pues la calidad. Compré luces, al principio era un aro de luz. Después pude comprar unas luces LED, pues más grandes. Y luego ya podemos comprar una luz continua y un softbox, que es lo que usamos hoy en día, ¿no? Ya modificamos todo el equipo para hacerlo móvil incluso. Por eso nos hemos ido moviendo a otras ciudades para poder grabar. Grabamos en Guadalajara, grabamos en Monterrey. Y así vamos a estar grabando en otras ciudades. Ya es completamente móvil el equipo que armamos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es que pues fuimos avanzando en este proyecto y llegamos al episodio número 100. Cuando me di cuenta que ya íbamos a llegar a 100 episodios, sentí que fue muy rápido, pero muy largo a la vez. Como que pasamos por muchas etapas. 2, quería que fuera un episodio especial. Quería tener un invitado especial. No porque los demás no lo fueran, simplemente era que este invitado iba a ser especial para mí. Y
pues es así como terminamos teniendo un episodio con Diego Barrazas de Dementes, uno de los primeros podcasts que yo escuché, que yo vi. Si no han checado ese episodio, lo pueden ir a ver, les voy a dejar la liga en la descripción, pero lo pueden ir a checar, el episodio 100 de Indescriptivo con Diego Barrazas de Dementes. Fue uno de los primeros podcasts que yo escuché en ese momento, y en el episodio lo hablo. Lo encontré como un podcast de audio. O sea, para mí los podcasts eran en audio. Y no era tan fan de los podcasts en audio. O sea, de ese formato en general. Hasta que tiempo después, pero pues escuché 1 o 2 episodios y hasta ahí, ¿no? Hasta que tiempo después encuentro los podcasts en video y digo, ok, así me hace más sentido para mí como la manera en la que consumo contenido. Y empiezo a adentrarme más en el mundo de los podcasts. Y pues justamente regreso a decir, oye, ese podcast que yo había escuchado, el primero que yo tenía en mente, ¿será que ya lo haga en video? Y entonces lo empiezo a buscar y encuentro que efectivamente ya había resubido episodios, ahora con las partes en video, en una cabina que antes grababa. En un espacio, creo que eran unas oficinas, pero bueno, ahí estaban. Y entonces empecé a ver algunos episodios y así hasta el día de hoy. Yo conocí, o sea, más bien, yo hablé con Diego a partir de, obviamente, seguir su podcast, pero que también pues hubo ahí un vórtice en el que algunos invitados, pues con esta frase no compitas, lo han mencionado, él mismo lo ha mencionado, me mandan de repente que en alguna conferencia, alguna plática o en algo lo menciona, o sea, que llegó con la frase, así llegó a nosotros, así llegó a Secret Name, y pues hemos tenido ahí conversaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que digo, pues, ¿qué pasaría si el episodio 100, pues esta conmemoración, se hace a través de, pues, un invitado como Diego, ¿no? Que además está en la industria del podcast, que para mí es referente en la industria del podcast, y que pues sería no diría un cierre, pero pues sí un poco de estos primeros 100 episodios de esta primera etapa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Digo, pues mira, no pierdo nada en intentarlo. Lo invito, me dice que sí, agendamos una fecha y grabamos. También algo importante es que era la primera vez que yo iba a grabar un episodio a distancia. Nunca había grabado un episodio a distancia. Y pues tenía, o sea, no para mi podcast, había grabado episodios a distancia para otros podcasts. Eso sí lo he hecho mucho. Pero para mi podcast no. Entonces, pues tenía ese pendiente de saber cómo iba a funcionar, si iba bien, si iba mal, ¿no? Incluso quería hacer algunos episodios antes, como de prueba, pues para ver qué pasaba. Al final, pues no se pudo hacer. Nos fuimos directo, pero creo que también fue buen inicio porque, pues obviamente Diego está acostumbrado a hacer grabaciones de podcast a distancia, tiene todo el equipo y pues también nos compartió todo el material que él grabó de manera independiente. Entonces ayuda muchísimo porque es alguien que ya sabe, que es técnico, que se preocupa por cómo se ve, por cómo se escucha, por todo. Y a partir de eso, pues bueno, pudo funcionar de una manera muy, muy acertada. Grabamos el episodio, un episodio que me gustó mucho, un episodio que disfruté mucho. Platicamos de un montón de cosas. Pero, ¿qué sucede? Que entonces, terminando de grabar, nos quedamos todavía platicando un rato. Y es cuando Diego me invita a ir me dice, oye, vamos a hacer el festival del podcast aquí en Monterrey en mayo. Pues, ¿por qué no vienes, no? Y le digo, pues, ok, pues sí, ¿cuándo es? No, pues tal fecha. Ok. Me dice, van a salir los boletos, va a tener costo, pero pues realmente yo te voy a invitar a ti, a tu equipo, y pueden ir y no pasa nada, ¿no? Y le digo, pues qué chido, ¿no? Gracias. Y ya. Y entonces programamos ese viaje a Monterrey para ir al festival del podcast, y por eso grabamos allá, hicimos un taller, hicimos conferencias, como juntamos todo, ¿no? Bueno, llega el día, o sea, llegamos al evento, un evento en unas oficinas que se llaman EOS Office, ahí en Arboledas, en Monterrey, muy bonitas, muy agradable todo, la gente, pues toda muy amable, nos recibieron, todo estuvo muy bien, llegamos muy temprano, y porque pues obviamente distancias de Monterrey, distancias de Mérida, no queríamos llegar tarde,
estábamos medio cerca, pero a la vez el tráfico. Pero bueno, el chiste es que llegamos temprano. Estuvimos ahí y empezamos a conocer un montón de gente. Y creo que lo que más me gustó de ese evento fue que no solamente la organización, porque al final pues sí llevaba una logística importante, pero al final era un evento como, pues era un panel, era un escenario pequeño, una tarima con un fondo, 4 sillas, pues eran como un estilo de mesas panel durante todo el día, de 10 de la mañana a 7, estuvieron con diferentes temas, y era un moderador y gente, ¿no? Y entonces respondían. O sea, era realmente pues sencillo a simple vista, ¿no? Pero conllevaba todo un sistema de logística que además se estaba grabando, que además o sea, era algo importante, ¿no? Pero a simple vista se veía como muy sencillo. Lo que más me gustó es que realmente lo que siento para mí que hizo que el evento fuera muy bueno es que todas las personas que fueron iban con esta disposición de platicar, de compartir, de colaborar, de hacer nuevas cosas con nuevas personas. Y pues estaban gente de Amazon Music, estaban gente de YouTube, estaba gente de Spotify, estaba gente de Sonoro, de Wondery, obviamente de Dementes, había pues podcasters, había creadores de contenido, había productores, había escritores, había de todo, o sea, de todo de la industria del podcast y sobre todo de la industria de audio. Había alguien de Acast, que es una plataforma, también estaba gente de Se Regalan Dudas, Despertando y Durmiendo, había de Leyendas Legendarias, Herejes Podcast, Astrología Millennial, o sea, había de todo. Y la realidad es que todos estaban en esa disposición porque les explico un poco si vieron algunos videos o si no, pues era pues como la parte del cowork, digamos, del parte de estas oficinas. Estábamos todos sentados en sillas, ¿no? Alrededor del escenario, un par de gradas pequeñas. No éramos tantas personas, o sea, era un evento que pues estaba muy especializado. Seríamos, no sé, o sea, no tengo el conteo, pero me imagino 150 personas tal vez. No sé si estoy diciendo más o menos, pero bueno, porque yo estaba como muy adelante, entonces de repente no veía cuánta gente iba y venía, pero supongamos. De los cuales muchos eran, pues, esta parte de productores o directores o encargados de la parte de podcast de Amazon Music, de Spotify, de Wondery, de todo esto. Y estaban sentados junto a ti, o sea, estábamos todos en las sillas y todos estábamos sentados. Y entonces de un lado tenías a alguien de YouTube y del otro lado tenías a alguien de Spotify y tenías la oportunidad de platicar con ellos, o sea, durante la plática, durante la conversación, pero también o sea, haz de cuenta, duraba 1 hora cada mesa panel, de los cuales eran 30 minutos de la conversación que tenían, 10 minutos más, supongo, 15 minutos más de preguntas y respuestas del público, y luego daban 10 minutos para que todos nos paráramos y platicáramos entre todos, o sea, libremente. Incluso les pedían, por ejemplo, si iban, no sé, 7 personas de Amazon, pues siéntense separados, y platiquen, ¿no? O sea, y también ellos mismos, o sea, es como que acérquense a nosotros, trajimos equipo, o sea, trajimos gente, si tienen dudas de cómo les podemos ayudar, quieren pichar una idea, quieren hablarnos de su podcast, lo que quieran, estamos aquí. Y lo hacían, o sea, podías ir y acercarte y platicar con ellos, y ellos mismos se acercaban contigo también. O sea, sí era un tema de mucha colaboración y eso estuvo muy chido. Y que casi prácticamente todas las personas se quedaron desde el principio al final. Entonces no era como, bueno, pues doy mi plática o participo en mi mesa panel y me voy. No, muchos se quedaron todo el evento. Si no digo que la gran mayoría. Entonces también te daba la oportunidad de, si no era en un momento, pues era en otro, pero podías platicar. Y así también pude hablar con mucha gente que sigo, mucha gente que he visto su trabajo, mucha gente que sigo sus podcasts y que lo escucho de manera semanal o regular. Y también conocer a personas con las que ya había platicado en redes sociales, en Instagram o en cualquier otra, y pues vernos en persona, ¿no? Y conocernos. Entonces eso fue muy, muy, muy importante. Así pude conocer gente de Wondery, de Sonoro, a Enzo de Startupable. Obviamente, pues ya pude platicar con Diego ya en persona. Y pues mucha gente de Se Regalan Dudas. O sea,
Y fue un evento muy, muy, muy bonito, o sea, que también me llenó mucho de ese tema de que, pues, la colaboración está ahí, o sea, a veces, y te voy a ser sincero, o sea, a veces es como un remar contracorriente en muchos aspectos, y también cuando voy a dar las pláticas o cuando voy a dar los talleres, es a veces repetitivo las mismas preguntas, pero, y oye, es que aquí en esta ciudad, inserte la ciudad en la que esté, no son colaborativos, y aquí no se colabora, y aquí no se hace, y cómo le haces, y dar las mismas respuestas y las mismas respuestas, a veces hasta a mí, pues, no es que me llegue a cansar, pero digo, realmente, o sea, estará haciendo algún cambio, ¿no? ¿Habrá otras personas también buscando esto? ¿O seré yo el único que está ahí tratando de reforzar ese tema de la colaboración entre todos, ¿no? De una manera responsable, sustentable, de una manera adecuada en el sentido de, pues, hacer las cosas sin esperar nada a cambio, apoyar a los demás. Si tú ya estás en una posición en la que puedes ayudar, no esconderte nada, no tener secretos, es hacerlo de una manera adecuada. Y este tipo de eventos me muestra que no es cierto. O sea, que hay muchas personas que están haciendo esto. Que hay muchísimas. Y que cada vez hay más. Y que al final también el hecho de que, por ejemplo, o sea, mucha gente me reconoció. Yo llevé obviamente una playera que decía no compitas, compitas. Y que mucha gente se acercó y, ay, sí, yo conozco la frase. O, ay, sí, yo te ubico de redes. O, ay, sí, o sea, sean 3, 4, 5, 6 personas las que en ese evento me hayan reconocido de esa manera, que se hayan acercado a mí a decirme, te conozco por tal cosa. También me dice que este contenido, que este podcast, que lo que hacemos en Instagram, que las pláticas, que los talleres, que las conferencias, están llegando a más lugares. Están llegando a personas y que también estamos haciendo esa comunidad que está chida, que no sería, o sea, que no existiría y que no podría haberse creado si no fuera por ti que estás viendo esto, que estás escuchando este podcast, que lo compartes, que lo subes a tu historia, que etiquetas a las personas, que se recomiendas a personas. Si no fuera por ti, esto no seguiría creciendo, ¿no? De la manera en la que lo hace. Entonces también te quiero agradecer por eso. Y que yo haya llegado a ese festival de podcast como, pues, invitado, al final es gracias a también, pues, todos ustedes. Eh, y mi intención va a ser compartir todo ese conocimiento. O sea, me llevó un montón de cosas de entender, de reflexionar. Cosas, o sea, preguntas que también, o sea, le hacían a los panelistas y que yo mismo trataba de reflexionar, que sus respuestas me hacían ver otra perspectiva y me hacían analizar cosas que me llevó un montón de información nueva, de un montón de cosas que tal vez no había visto, que no había entendido, o que tal vez como que los entendí de manera diferente, o que reforcé cosas que yo sentía que sí, pero no había tenido un espacio donde poder expresarlo, ¿no? Como cosas como el hecho de que, ok, sí, escuchamos o sea, los podcasts se consumen mucho en video también, pero el audio es muy importante. El darle el valor y el peso al audio es algo que también yo he querido hacer poco a poco, que vine del no escucho podcast porque solo están en audio a que encontré el valor del podcast en audio y que quiero darle mucho más peso. Este evento me reforzó toda esa idea también. O sea, donde muchas personas están buscando el reforzar el audio en las personas. El hecho de sacar un audiolibro fue eso. El hecho de hacer un audiolibro en físico también fue eso. O sea, el acercarme tanto a la parte de los audiolibros es parte de darle un valor al audio. El tratar de que cada vez se escucha mejor este podcast también es darle un valor al audio. Y no es que vamos a dejar de subirlo en video. No, me gusta también mucho ese formato. YouTube, o sea, todo. Pero creo que el audio tiene una esencia especial. También es lo que me ha llevado a estar en un programa de radio, por ejemplo, y explorar esos aspectos. Entonces, este evento me dio mucho de esa retro acerca de esto, ¿no? El también entender, y que es algo que voy a preparar. Tal vez para cuando salga este episodio ya sucedió, o si no, por lo menos ya está publicado, pero voy a hacer una charla enfocada a el podcast como emprendimiento, que es algo de los... O sea, creo que si englobo todo lo que aprendí en ese festival fue eso. El podcast es un emprendimiento y como emprendimiento conlleva muchas cosas. Desde inversión, de tiempo, dinero, esfuerzo, desde crecimiento, desde monetización, desde colaboraciones, O sea, para mí creo que no lo había, y es una de las cosas que reformulé en mi cabeza. Para mí el podcast pues era una herramienta, era un formato, era algo que está ahí, ¿no? Que te lleva a otras cosas, como
ir a estos eventos, cómo conocer personas, cómo conseguir clientes, cómo, no lo sé, o sea, que te lleva a diferentes formatos. Pero ahora, o sea, entendiendo todo lo que está alrededor, entendiendo todo lo que está interno, al final, sí, o sea, el podcast es un emprendimiento por sí solo, ¿no? Tal vez el podcast como tal no es una empresa. Si quieres saltar una empresa, te haces una productora, ¿no? Te haces una agencia de medios. Pero por sí solo el podcast es un emprendimiento. Y creo que esa es de las cosas que más valor tienen. Y creo que es lo que va a englobar toda esta charla que voy a dar enfocada a todas las personas que están haciendo podcast o que quieren hacer uno y que no saben si es momento bueno, malo o dónde están, ¿no? Pues es lo mismo, es como esta sensación de es que ya hay muchos podcasts, uno más. Y es lo que siempre hemos dicho con el tema de las marcas y los emprendimientos. O sea, no importa cuántos restaurantes de hamburguesas existan, siempre hay espacio para uno más. Y podcast también, porque es un emprendimiento con todas sus ventajas y desventajas. Y justamente de eso voy a hablar en esa charla. Entonces, la primera, por supuesto, va a ser en Mérida, Yucatán, porque aquí estamos y porque también quiero hacer esa comunidad más grande cada vez. Creo que otra de las cosas importantes que me llevo es que la comunidad de podcast en Monterrey pues es bastante grande. Y que incluso es tan grande que la mitad de los que estábamos ahí, que no fuimos como ponentes o que fuimos porque tenemos un podcast y ya veníamos de fuera. Entonces, mucha gente de fuera escucha podcast de gente que está creando podcast en Monterrey y una industria de podcast en Monterrey. Y también muchos se conocen y muchos están colaborando y muchos están haciendo que en conjunto crezcan. Y eso está increíble, obviamente. Hacer eso, lograr eso en Mérida, ¿no? Creo que es importante. Creo que, por ejemplo, hay muchos podcasts en Mérida que son muy grandes en Mérida o en Yucatán, pero que tal vez no han llegado a saltar a ser grandes nacionalmente, no porque les falte contenido, no porque les falte calidad, sino simplemente porque no hay esa exposición que podríamos lograr si nos sumamos en conjunto. Creo que hay podcasts que son tal vez más pequeños, pero que tal vez en Yucatán no se conocen tanto, pero sí se conocen un poco más fuera. Y entonces, si sumas el esfuerzo de alguien que tiene un podcast muy famoso en Yucatán con alguien que tiene un podcast que conoce mucha gente de fuera y suman esfuerzos, van a ser un combo que realmente va a ser impactante. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, como en Monterrey hacen esta gira de medios en podcast. O sea, ya es una persona que quiere promocionar algo y en lugar de ir a programas, pues va a los diferentes podcasts. Y es porque todos esos podcasts se conocen y todos esos podcasts, o sea, va al podcast de uno y oye, ¿y no quieres ir al podcast de mi amigo que está aquí? Ah, pues sí. Y entonces haces esa gira de 3, 4, cada uno a su estilo, cada uno a su forma, Y entonces, tanto para la persona que va a promocionar algo tiene sentido, como también para el crecimiento o para que otras personas digan, ah, esa gira estuvo padre y lo voy a volver a hacer. También el entender qué otros medios hay para monetizar. O sea, no únicamente es YouTube, no únicamente es Facebook, no únicamente son a través de los videos. También hay otras cosas como pues tanto, obviamente, cosas como menciones, como hacer episodios especiales, como asesorar personas para hacer el podcast, como producir podcast de alguien más, como rentar equipo, como rentar espacios, como, o sea, todo ese tipo de cosas también pueden generar ingresos muy importantes. Y que no todo tiene que ser en video o a través de YouTube o Facebook, que son plataformas de monetización en video. Entonces, creo que me llevo todo eso. Si estás en Mérida, pues estate atento a las actividades que vamos a estar haciendo referente al tema del podcast. Si no estás en Mérida y quisiéramos esta plática en tu ciudad, online tal vez, pues escríbeme y vemos qué podemos armar, qué tan viable es. A veces es un poco complejo, ¿no? Por los gastos y más cuando queremos hacer algo gratuito. Pero pues si hay alguna oportunidad, con todo gusto del mundo lo podemos hacer, porque el chiste es poderlo compartir de la manera más accesible posible. Pero bueno, esa es un poco de la historia de lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Festival Podcast, un gran evento. Esperamos con ansias el poder asistir al siguiente año y, quién sabe, poder hacer alguna sede en alguna otra ciudad, ¿por qué no? En Mérida. Pero bueno, te recomiendo entonces que vayas a checar el episodio con Diego Barrazas, el episodio número 100 de Indescriptivo. Y también te quiero agradecer mucho por escuchar o ver este episodio.
nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.